Muy buenos días a todas y a todos. Muchas gracias por su asistencia a este tercer día sobre el seminario de Hans Kelsen, Positivismo Jurídico y Hermenéutica. Muchas gracias. Le damos la bienvenida al doctor Diego Luna. El doctor Diego Luna es abogado por la Universidad de Buenos Aires, especialista en Derecho Penal por la Universidad de Salamanca, especialista en magistratura de la Universidad Nacional de La Matanza. Ha realizado estudios de maestría en docencia universitaria en la OBA, ha combinado el programa de doctorado en Derecho con tesis en preparación en el área de Filosofía del Derecho, profesor adjunto interino de Filosofía del Derecho, Derecho Penal y Criminología en la Facultad de Derecho, profesor de posgrado en la Maestría de Filosofía de Derecho, en especialización de Magistratura Universidad Nacional de Rosario y en especialización en Ciencias Penales en la Universidad Católica de Salta. Miembro del Comité Académico del Observatorio de Enseñanza del Derecho en la Facultad de Ciencias Jurídicas Sociales y secretario de la Cátedra Libre de Carlos Cosío, ambos en la Universidad Nacional de La Plata. Secretario de redacción de la revista Idea y Derecho, publicación de la Asociación Argentina de Filosofía del Derecho, de la que es miembro activo. Es autor del estudio preliminar y editor del libro de Hans Kelsen con Carlos Cosío, La polémica Kelsen-Cosío, Teoría pura del derecho versus teoría ecológica del derecho, de las ediciones Olhid, Santiago de Chile en el 2020, y codirector con Alejandro González Monzón del libro Estudios sobre teoría pura del derecho y teoría ecológica del derecho. Doctor, bienvenido. No sé si ya pudo compartirnos pantalla. Ya. Bueno, muchas gracias. Creo que se ve ahora una imagen que estoy compartiendo. Muchas gracias, estimada Rocío García Becerril, por la presentación, por la semblanza que se ha leído. Le agradezco también, por supuesto, al profesor Fernando Augusto Cardillo, que me ha invitado nuevamente. He tenido el privilegio de participar en una edición anterior de este seminario internacional, que nos permite la ocasión de juntarnos a través de Internet para dialogar sobre la obra y el aporte de la teoría pura del derecho, no solamente, y de la obra y vida de Hans Kelsen, como nos ha ilustrado el maestro y querido amigo profesor Carlos Petoruti, que me precedió. Para mí es todo un honor y todo un desafío a la vez hablar después de él. Junto con Julio Raffo, como se ha leído, él dirige la Cátedra Libre Carlos Cosio en la Universidad Nacional de La Plata, de la cual yo soy secretario. El título de mi presentación lleva por título, Kelsen en la Universidad Nacional de La Plata en 1949, el capítulo platense del debate Kelsen-Cosio. Sí, yo voy a compartir una serie de imágenes solamente para hacer más ameno el diálogo. No es una presentación estrictamente filmina, sino alguna serie de imágenes que elegí para poder acompañar el diálogo. Voy a dividir la presentación en dos partes. La primera va a ser más o menos de corte histórico y la segunda específicamente de filosofía del derecho, vinculado con el asunto de los cuales ocupó Kelsen en las conferencias que brindó en nuestro país, particularmente la que dictó en la Universidad Nacional de La Plata el 23 de agosto de 1949. Seguramente es conocido por todos, el público aquí presente, de la gira sudamericana, como le llamó Oscar Sarlo en su momento, aquel viaje que Kelsen emprende en el mes de julio y llega en agosto a nuestro país, a Argentina, para dictar un ciclo de conferencias invitado por la Universidad de Buenos Aires en el aula magna de la Facultad de Derecho de Buenos Aires. En esa gira Kelsen va a visitar también Montevideo y particularmente una universidad, una de las más relevantes de nuestro país, de la que el profesor Petoruti es profesor titular, miembro del Consejo Directivo, del Consejo Superior, que es la Universidad Nacional de La Plata. Yo me voy a concentrar en ese episodio, por eso voy a dedicar, habló también en Montevideo, de lo cual los casos los ha ocupado, pero yo me voy a ocupar del episodio de La Plata porque me parece que en la parte histórica hasta hace no muy poco se sabía prácticamente nada acerca de las particularidades de cómo permitieron que Kelsen finalmente dictase una conferencia en esa universidad, que de aquel ciclo fue la última. Un día después de descanso, un día por medio, viaja a Brasil y concluye la gira con su regreso a California. Había llegado a Buenos Aires el 2 de agosto de 1949 y iba a dictar esa conferencia 20 días después, 21 días después, el día 23. La conferencia de Kelsen, adelanto, en la Universidad Nacional de La Plata, llevó por título La teoría pura del derecho y el problema de la conducta.
De ahí la relevancia que tiene esta conferencia, o que tuvo en su momento, en lo que se denominó el debate Kelsen-Cosio en torno de la teoría pura del derecho y la teoría ecológica. Voy a ver si se pueden adelantar las imágenes, si me lo permite. Ahí está, ustedes van a ver la portada de la revista internacional de teoría del derecho, que dirigía Kelsen hacia 1939, en el número en el que se incorpora como codirector de esta revista, entre otros grandes juristas, ustedes le harán ahí el nombre de Carlos Cosio, y entre otros está también Alf Ross, como ustedes pueden ver, y de cuyo secretario era quien va a ser luego biógrafo de Kelsen también, Rudolf Alava-Metal. Con esto solamente quiero significar brevemente, para no ocupar el tiempo del que dispongo, que la relación entre Kelsen y Cosio era una relación muy dilatada para el año 1949, que ya llevaba más de una década y media aproximadamente, que se había inaugurado hacia mediados de la década del 30, cuando Cosio incorpora las enseñanzas de la teoría pura del derecho de la obra de Hans Kelsen en la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad Nacional de La Plata. En ese diálogo, que se mantiene epistolar durante varios años, Kelsen reconoce el trabajo que Cosio viene realizando por la divulgación de la teoría pura del derecho y la renovación del pensamiento jurídico en nuestro país y en América Latina, que lo va a llevar a invitarlo a codirigir esta revista, de la que lamentablemente, por los avances del fascismo y del nacionalsocialismo y del estallido de la Segunda Guerra Mundial, va a llegar a publicar solo el primer número en 1939, en la nueva era, y luego va a tener que ser descontinuada. Esto solamente para mencionar, digo, que el vínculo que existía ya entre Kelsen y Cosio desde hacía muchos años, y el reconocimiento mutuo que tenían desde ya Cosio, una admiración de maestro hacia Kelsen, y de Kelsen un reconocimiento por la estatura intelectual y el trabajo que, como dice el propio Kelsen, por la independencia de la ciencia jurídica, de las incidencias políticas, venía realizando Cosio desde América Latina. Kelsen utiliza la expresión del reconocimiento de la gran reputación en el campo de la teoría del derecho que Cosio tenía al invitarlo a dirigir la revista. El viaje que realiza Kelsen ha sido documentado muy recientemente, las obras han sido mencionadas ya. Es interesante que ahora tenemos al alcance de la mano la posibilidad de reconstruir este episodio histórico en el que Kelsen emprende un viaje prácticamente de travesía, de 15 días en barco, para llegar a América Latina, Río de la Plata, y desembarcar en Buenos Aires. Ahí hay una imagen de su llegada a Buenos Aires. Y yo me quería concentrar entonces en ese episodio que lo lleva a La Plata. ¿Cómo es que Kelsen termina recabando La Plata? De lo que pude investigar, aparentemente esto no estaba en la agenda de Kelsen en el viaje a Buenos Aires. Sí, se pueden sacar algunas conclusiones o inferencias a partir de la agenda, de las entrevistas, de las noticias que se publican por la época, y todo indicaría que la presencia de Kelsen en la Universidad de La Plata obedeció a una invitación o una sugerencia que las autoridades de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires le cursaron a las autoridades de la Universidad Platense de la Facultad de Derecho. Pero ocurre que cuando Kelsen llega a Buenos Aires, el 1 de agosto de 1949, la Facultad de Derecho está en pleno proceso de renovación de autoridades, la Facultad de Derecho de La Plata. Y es así que recién el día 4 de agosto, es decir, apenas 3 días después de la llegada de Kelsen, se designa el decano que va a reemplazar al decano saliente de la Facultad de Derecho de La Plata, que había sido designado rector de la universidad. El rector había sido designado en un cargo de gobierno de la Secretaría de Políticas Universitarias, por entonces, el Ministerio de Educación, dependían las universidades. El decano de la Facultad de Derecho es designado rector de la universidad, y luego se tiene que reemplazar al decano con un nuevo decano que asume 3 días después de la llegada de Kelsen. Es decir, en lo que tiene que ver con esta pequeña gestión de traer a Kelsen a la Universidad de La Plata, se encuentra el decano Juan Francisco Muñoz Drake en un escenario que tiene que asumir sobre la marcha, por decirlo de alguna manera. Con los documentos que preserva la Universidad de La Plata se ha podido reconstruir esta hipótesis, debido a que habían sido varios los juristas que visitaron internacionales de nuestro país en ese año, que la Universidad de Buenos Aires le formula esta propuesta a la Facultad Platense, que la pone en trato en varias comisiones, en distintas reuniones ante el Consejo Directivo, y que aparentemente uno de los principales obstáculos, lo que no nos sorprende, lamentablemente a los argentinos, eran de índole financiera, por entonces ya todavía, ¿no?, las dificultades económicas que podrían facilitar o permitir que se pudiera concretar la visita de un profesor internacional, el cual por supuesto había que
pagar sus honorarios, alojarlo en la ciudad que lo recibe, etcétera, ¿no? Todo lo que esto supone, y con la talla nada más y nada menos del jurista más importante del siglo XX, que era para entonces, por supuesto, Hans Kelsen, ¿no? Reconocido por todos. Sencillamente Muñoz Dreck hay que decir que era un hombre vinculado a la Iglesia Católica Argentina. Por entonces la presidencia del presidente Perón en nuestro país tenía una fuerte alianza con los sectores eclesiásticos, que luego, años más tarde, digamos, van a girar hacia la oposición y van a ser partícipes del golpe de Estado que derroca a Perón en 1955, pero estamos en 1949, donde todavía la alianza entre la Iglesia Católica y el gobierno nacional de nuestro país es muy fuerte, y esto permite que haya cierta circulación en lógicas de políticas, de funcionarios de gobierno, de actores importantes de la cúpula eclesiástica en las distintas instituciones del Estado y también las universidades nacionales, ¿no? Y Muñoz Dreck aparece como una expresión de esa alianza en la medida que él había sido asesor letrado de Monseñor Antonio José Plaza, ¿sí? Del arzobispo de la Ciudad de La Plata y presidente de la Comisión Nacional de Educación del Episcopado Argentino. De hecho, Muñoz Dreck, cuando asume como decano, dice: la facultad ya tiene decano, lo cito Muñoz Dreck, Dios quiera que el que han elegido sea capaz de comportarse como corresponde. Es decir, con una invocación a Dios abierta, asume el cargo el 4 de agosto de 1949. No obstante, su filiación, evidentemente más cercana al catolicismo, en posiciones que en doctrina jurídica se denominan justnaturalistas, evidentemente Muñoz Dreck facilitó las gestiones como decano para que se concretase esta invitación finalmente, que no se ha podido documentar del todo cómo y cuándo termina por concretarse, pero que los hechos de la historia nos muestran que efectivamente sucedió. La Facultad de Derecho funcionaba por entonces en lo que hoy es el rectorado, la presidencia de la Universidad Nacional de La Plata, y sin embargo no será allí donde Kelsen dicte la conferencia del 23 de agosto, sino en un auditorio bastante más propicio seguramente para la época, que hay una foto de unas décadas posteriores, que es el auditorio de la Escuela Superior de Bellas Artes, donde funciona la biblioteca pública de la Universidad de La Plata. Por entonces era Escuela Superior de Bellas Artes, hoy es Facultad de Artes de la Universidad Nacional de La Plata, y Kelsen va a dictar esa conferencia organizada por la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales, pero en la sede de esta Escuela Superior de Bellas Artes. Un dato interesante, que quizás sea meramente biográfico, pero que hasta hace muy poco no estaba del todo documentado, ¿no? Esta certeza. Varios eran los profesores de la Facultad de Derecho que se supone que estuvieron ahí, de los cuales tenemos alguna certeza. Cosio desde ya lo dice él mismo, que estuvo tanto en el ciclo de Buenos Aires como en La Plata, pero también tomen nota de los siguientes nombres. De la cátedra de Cosio, que era titular todavía nominalmente de Filosofía del Derecho en la Universidad de La Plata, aunque acababa de ganar el concurso para asumir de manera honoraria hasta que saliera su designación definitiva en la Universidad de Buenos Aires, también de Filosofía del Derecho, de esa cátedra de La Plata, decía, eran profesores, el profesor Campolongo y nada más que Ambrosio Gioja, nada más ni nada menos, ¿no? Así que se supone que ellos seguramente habrán estado también ahí, probablemente Mario Alberto Copelo, que fue mencionado por Carlos Petoruti, que era profesor adjunto de Filosofía del Derecho, Ernesto Borga, también mencionado por Petoruti, que va luego a ser director del Instituto de Filosofía del Derecho, dictaba la materia Nociones de Lógica Aplicada a las Ciencias Jurídicas, Enrique Aftalión, profesor de Derecho Penal, pero uno de los principales expositores de la teoría ecológica, Julio César Puerto Rúa, desde ya, y Otto Langfelder, que era un profesor de Viena, retirado por la fuerza, por la persecución del nacionalsocialismo. Parte de su familia fue dominada en los campos de concentración, y aquí trabajaba como profesor de idioma alemán en los cursos de ingreso de la Facultad de Derecho de la Universidad de La Plata. Es posible que también Juan Ramírez Gronda, que había escrito un diccionario jurídico, un prólogo netamente kelseniano de Carlos Cosio, haya estado también allí, y seguramente Abel Aristegui, que si bien era profesor adjunto de Cosio en Buenos Aires, él vivía en La Plata y tenía toda su actividad en la ciudad de La Plata. Yo con esto quisiera cerrar ahí la parte histórica, que me parecía que era relevante poder documentarla, y me voy a concentrar en la última trama, en los últimos minutos de los que dispongo, de algunas apostillas sobre la conferencia de Kelsen. Y repito, el título de la conferencia que dictó, aquí ustedes pueden ver una imagen que pude recuperar del diario El Argentino, que hizo una cobertura, uno de los dos diarios más importantes de la ciudad de La Plata por entonces, el diario El Argentino y el diario El Día,
el argentino dirigido por Armando Casella y Alicia Aguren, que también dirigían la revista Sexto Continente. Tienen una cobertura de este evento, y allí se publica esta foto que nos permite ver el salón de auditorio de la Escuela Superior de Bellas Artes, evidentemente colmada, ya que más allá de la calidad de la imagen se percibe que hay personas de pie, lo cual da cuenta que el salón estaba lleno y excedido en su capacidad. Y a la izquierda podemos ver una imagen de Kelsen disertando. Se sabe que lo hizo en idioma francés, como lo fueron en las conferencias de Buenos Aires, y fue presentado también por el decano Muñoz Drake en idioma francés. Decía entonces que esta conferencia, que llevó por título La teoría pura del derecho y el problema de la conducta, lamentablemente, si bien yo hice el mayor esfuerzo posible a mi alcance por reeditar las conferencias que Kelsen dictó en nuestro país, y pudimos compilar las conferencias de Buenos Aires con las conferencias que dictó fuera de la universidad, el Instituto Popular de Conferencias del Diario La Prensa, la conferencia que dictó por el auspicio del Colegio de Abogados, y la del Instituto Argentino de Filosofía Jurídica y Social, que presidía Cosio y del cual Kelsen era miembro honorario desde su fundación. Todas esas conferencias las pudimos reunir en un volumen, pero no así pudimos dar con el texto definitivo de esta conferencia. Se sabe también, por datos que aporta Cosio en la época, que esta conferencia fue algo así como una versión ampliada y modificada de la segunda conferencia que dictó Kelsen en Buenos Aires. El 10 de agosto había dictado una conferencia en la Universidad de Buenos Aires, y la del 23 de la Universidad de La Plata toca más o menos el mismo tema, pero con un título distinto y aparentemente modificado su contenido. La teoría pura del derecho y el problema de la conducta, donde aborda directamente la crítica de la teoría ecológica, de la teoría pura del derecho, acerca de que si el objeto de conocimiento desde la ciencia jurídica se agota en un conjunto de normas, o si el conocimiento, el objeto que toma por conocimiento la ciencia jurídica es algo más que normas, y Cosio lo presenta como un conjunto de conductas en relación de interferencia, es decir, la convivencia humana, pensada normativamente, ¿no? De ahí el problema de la conducta y la teoría pura, ¿no? No obstante que el texto de la conferencia no se lo conoce íntegro, a partir de esta reconstrucción, sobre todo de textos que Kelsen ha publicado con posterioridad, y de una extensa crónica que el diario El Día, el otro diario más importante de la capital de la provincia de Buenos Aires, la ciudad de La Plata, que se sigue publicando hasta hoy, el diario El Día hace una extensa crónica de la conferencia de Kelsen, bastante detallada. Por supuesto no puede tomar con rigor científico, atribuirle textualmente las palabras que aquí se escriben en la boca de Kelsen, pero se puede tener una idea de qué temas tocó, ¿no? Además de que Kelsen desde ya manifiesta su satisfacción por la presencia en la ciudad de La Plata y en la universidad que lo invita, habló en francés, esto ya lo mencioné, y se ocupó de la distinción entre lo que él va a denominar el enfoque estático y el enfoque dinámico del derecho, cosa que va a desarrollar también con mayor profundidad en obras posteriores, que lo había mencionado en la Universidad de Buenos Aires, y va a contestar dos puntos de las críticas ecológicas. La primera ya la mencioné, vinculada acerca de si el objeto del conocimiento de la ciencia jurídica son las normas o la conducta, y el otro asunto vinculado con si la teoría pura del derecho o sus estructuras básicas de la teoría pura del derecho puede ser comprendida como una lógica jurídica, que era la tesis que presentaba la teoría ecológica para asimilar en su sistemática todos los aportes valiosos de la teoría pura del derecho, empezando por las relaciones de imputación normativa, lo que se conoce como el sistema escalonado del ordenamiento jurídico, especialmente la tesis acerca de la norma hipotética fundamental o la norma fundante, y las relaciones lógicas que implican el conocimiento normativo de la conducta humana. Esto, Kelsen se ocupa de contestarlo, desde ya la respuesta es conocida por todos. Él rechaza la tesis de que el derecho sea conducta, dice que a lo sumo la conducta de producción de actos cuyo sentido sería una norma jurídica puede ser el contenido o el objeto de un enfoque dinámico de la ciencia jurídica, pero siempre desde el punto de vista dinámico o desde el punto de vista estático, en el que el centro está en las normas, siempre se trata de normas. Esto es la respuesta tradicional de Kelsen de la época. La que no es tan, digamos, tradicional en el sentido de que Kelsen haya mantenido más o menos invariable a lo largo de toda su extensa obra, es la relación del derecho con la lógica, ¿no?
porque si bien aquí va a contestar que la teoría pura del derecho no es solamente lógica, el enfoque que él se hace también se refiere acerca de la posibilidad de una lógica jurídica o de un pensar normativo, ¿no? Y ahí es ya un poco más titubeante la respuesta, porque él no niega que eso sea posible una lógica jurídica, pero dice que esa lógica en todo caso no es una lógica específica, se rige por las mismas reglas de la lógica general, es decir, la lógica aristotélica, y que en todo caso es una aplicación de esa lógica a el conocimiento de las normas jurídicas, que sería el objeto del derecho, ¿no? Lo que sí él destaca, y esto es interesante, voy a leer la crónica del diario, digamos, con el cuidado que esto merece, Kelsen habría dicho que las objeciones del profesor argentino, Cosio, a diversos libros suyos, lo determinó a fijar con mayor precisión su tesis a fin de marcar la distancia de los acertos de la escuela ecológica al decir que lo que no está prohibido está jurídicamente permitido. De este asunto me ocupé precisamente en la charla que dicté en este mismo seminario el año pasado, no me voy a extender sobre eso, pero es interesante el diálogo entre Cosio y Kelsen relativo al denominado principio de prohibición y esta tesis que afirma que en los ordenamientos jurídicos no habría lagunas, que ya fue mencionado también por Carlos Petoruti, porque se cierra en definitiva con una regla de clausura, con un principio de prohibición que afirma que todo lo que no está prohibido está permitido. Voy a ir terminando entonces para no extenderme, pero acá aparece una nota que pude recuperar gracias a Miriam Gassner, también fue invocada, un trabajo de investigación que se ha llevado adelante, en el que el Instituto de Viena, Hans Kelsen, conserva la copia que le remitió la Facultad de Ciencias Jurídicas de la Universidad Nacional de La Plata a Kelsen para hacerle saber que habían depositado el pago de sus honorarios, así que las dificultades económicas que afrontó la universidad evidentemente las pudo superar, y los hechos muestran que se pudo concretar satisfactoriamente la visita de Kelsen. Pero decía entonces que voy a terminar aludiendo a una entrevista que Kelsen brinda en Buenos Aires antes de irse de nuestro país, en el que menciona algunos de estos asuntos, pero sobre todo también rescatar y señalar dos obras que Kelsen publica con posterioridad. Fíjense que el distanciamiento finalmente entre Kelsen y Cosio, que se quiebra en lo que podemos denominar la polémica entre Kelsen y Cosio, que no se suscita tanto en torno de las ideas, sino de la publicación del libro que se va a hacer en Buenos Aires, que reúne las conferencias de Kelsen en la Facultad de Derecho de la UBA, pero que tienen un estudio crítico de Cosio, denominado Balance de la visita de Kelsen, y que esto a Kelsen, por varios motivos, que ahora sería muy extenso ocuparme de ellos, lo predispuso anímicamente de una manera muy negativa, y él reaccionó solicitando que esa edición que él no había autorizado se quitara de circulación, y a la vez también impidió que apareciese algo que se estaba preparando, una edición en francés a través de la editorial Dalloz en París de ese mismo libro. Es decir, las relaciones personales terminaron muy mal entre Carlos Cosio y Hans Kelsen, pero no obstante él, con anterioridad a que eso ocurriese, había dejado algunos indicios del diálogo que todavía se podía sostener sobre las ideas que se discutieron aquí. Y decía que hay dos obras muy importantes a tener en cuenta porque se publican al año siguiente de este libro, de la ruptura definitiva entre Cosio y Kelsen, que se produce entre 1952 y 1953. Kelsen publica en idioma francés en 1953 dos textos que son muy importantes para tener en cuenta y comprender este diálogo. Uno de ellos, creo que por todos conocido, es la denominada edición intermedia de la teoría pura del derecho, se publica en Suiza, y es la versión que en Latinoamérica se conoce porque fue traducida por Moisés Nil y publicada por la editorial Eudeva. Tiene una circulación masiva en nuestro país y en toda América Latina, y es muy popularizada esta versión de la teoría pura del derecho, que es la traducción al castellano de la edición publicada en francés en Suiza en 1953. Y en ese mismo año, Kelsen publica también un opúsculo muy interesante, un libro homenaje, que se llama, luego fue traducido por Ernesto Garzón Valdés, y se llama ¿Qué es la teoría pura del derecho? Lo interesante de estas dos publicaciones es que ahí Kelsen, ya sin mencionar a Cosio, pero aludiendo a las ideas y a las críticas que afirmaba que la teoría pura del derecho podría ser asimilada como una lógica jurídica, él va a contestar de alguna manera un poco fluctuante, ¿no? Reconociendo que la teoría pura del derecho de alguna manera, alguna lógica jurídica descubrió o desarrolló. Lo voy a leer textualmente a Kelsen. Dice,
la lógica es una teoría del pensar, la teoría pura del derecho es una teoría del derecho, una teoría jurídica, y no, al menos no solo, en primer lugar, una teoría del pensar. Como se ha dicho, la lógica desarrollada por la teoría pura del derecho no es una lógica jurídica específica, sino una lógica normativa, en tanto presupuesto de una teoría correcta del derecho. Esto es Kelsen, que es la teoría pura del derecho, traducción de Ernesto Garzón Valdés, publicado en Fontamara, en México, precisamente, de esa edición en francés del 53, ¿no? Es interesante esto porque también va a decir en ese mismo texto que existe una interpretación falsa, esta es la expresión que usa Kelsen, muy fuerte, una interpretación falsa de la teoría pura del derecho que la interpreta solo como lógica normativa. Evidentemente está aludiendo a la interpretación de la teoría ecológica sin mencionarla y sin mencionar a su autor. Algo por el estilo va a decir en la edición denominada intermedia de teoría pura del derecho, la edición de Udeva, traducida por Moisés Nil, y sobre ello va a volver después en otras dos obras posteriores, y aquí me detengo porque ella sería tema de otra disertación, en el periodo en que Kelsen establece o entabla ya un diálogo más profundo con los desarrollos sobre la lógica normativa y la lógica de las proposiciones normativas que abre su camino a partir de la obra de von Wright, y en su diálogo y su intercambio de Kelsen con Ulrich Klug, sobre todo, ¿no? Y en los últimos años de su vida con el propio Eugenio Buligin, que fue mencionado aquí ya, ¿no? Y de ahí ya estamos hablando del Kelsen de la década del 60, publica la segunda edición de la teoría pura del derecho, se traduce también, se publica en México, traducido por otro argentino, Roberto Bernengo, y también va a publicar póstumamente en el Instituto de Viena el libro Teoría General de las Normas, en el que tanto en Teoría General de las Normas como en Teoría Pura del Derecho, de 1960, ahí sí Kelsen vuelve a citarlo a Cosio y a indicar como corresponde correctamente que es de Cosio la tesis de que la teoría pura del derecho podría ser comprendida como una lógica jurídica, para negar esa posibilidad. Pero luego de esto va a volver Kelsen con dos o tres opúsculos, por lo menos en el año 65 y 66, sobre si es posible o no es posible una lógica del derecho y hasta en qué medida, ¿no? Que sí o que no. Evidentemente, Kelsen padeció este titubeo y estos idas y vueltas que no hablan mal de él, al contrario, hablan bien de un científico que se replantea sus problemas, que se formula constantemente preguntas y que indaga para tratar de encontrar las respuestas que considera más adecuadas al problema que se le presenta. De manera que con esto cierro aquí, termino la disertación que tenía preparada para el día de hoy, compartiendo esta imagen que se publica en una revista, aquí está, en Buenos Aires, una entrevista que realiza el periodista Manuel Fondevila a Kelsen, en la que dice otras cosas también muy pintorescas y muy interesantes, porque elogia la cultura argentina. Dice que aquí, y con esto les prometo que cierro, les voy a leer una cita para no dejarlos con la duda de lo que allí Kelsen dice, pero en definitiva elogia el modo de hacer ciencia jurídica en nuestro país. Si me permiten un segundo para no falsear la referencia, Kelsen dice lo siguiente: mi visita ha sido muy breve, he permanecido en Río de la Plata 23 días, sin disponer ni de un minuto libre para enterarme de las actividades culturales argentinas ajenas a la teoría del derecho. En cuanto al público de estas, no he dejado de percibir la diferencia de ambiente entre unos y otros centros, desde el solemne y oficial de la Facultad de Derecho hasta el espontáneo y vivaz del Colegio de Abogados o del Instituto Popular de Conferencias, donde he tocado temas jurídicos científicos vinculados con la política internacional del momento. En fin, son apreciaciones de Kelsen que son muy interesantes tener en cuenta, y que muestran también la sensibilidad humana y cultural por percibir una cultura con la que durante aproximadamente días compartió Kelsen de una manera que la agenda muestra que no tuvo descanso. Evidentemente un hombre abocado 100% de actividad científica y académica. Bueno, no quiero abusar del tiempo, les agradezco mucho por la atención y muchas gracias. Doctor Diego Luna, agradecemos mucho su participación en este recorrido de 1949, en donde Kelsen hace el viaje a la Universidad de La Plata. Y es cuando, pues, efectivamente se crea una polémica, que mejor que usted lo sabe, entre la teoría pura y la teoría ecológica de Carlos Cosío. Le agradezco mucho, doctor, que haya estado con nosotros. No sé si más adelante, si nos acompaña todavía, por si más adelante hay alguna pregunta para usted, podérsela realizar. Gracias, doctor.
Doctor Diego Luna, le hacen una pregunta. Dicen que si usted cree que en algún sentido Kelsen llegó a tomar algunos aspectos de la teoría ecológica. El propio Kelsen en este diálogo reconoce el asunto de que es la teoría ecológica la primera, digamos, marco teórico sistemático en aquella época, lo dice en 1949, en realidad en 1952, 53, cuando contesta Kelsen. La idea esta de que no hay lagunas en el derecho, más allá de que esa tesis sea discutible y muchos pueden no compartirla, incluso han construido argumentos para refutarla, lo cierto es que Kelsen piensa, al menos en ese desarrollo de la teoría pura del derecho, que un ordenamiento jurídico no tiene lagunas en el sentido de que toda relación de conducta humana plural puede ser comprendida conceptualmente por alguna norma del ordenamiento jurídico, y que si no está contemplada expresamente, lo está al menos indirectamente por este principio que establece que lo que no está prohibido está permitido. Y Kelsen reconoce que este desarrollo se perfecciona, integra la teoría pura del derecho a partir de un señalamiento crítico de la teoría ecológica. No es solo Kelsen que lo reconoce, también Joseph Koons, y también, saliendo de Kelsen, pero quedándonos dentro del desarrollo de la teoría pura del derecho, también Joseph Koons reconoce el valor de integración que la teoría ecológica desarrolla respecto de lo que la teoría pura del derecho venía denominando como norma secundaria. Ustedes recordarán, todos conocemos esta distinción clásica entre norma primaria y norma secundaria, donde la primaria es la que establece la sanción con un hecho antecedente que se considera ilícito, y la secundaria vendría a ser una especie de expresión implícita en la norma primaria que menciona el deber jurídico que debe observarse para evitar la imposición de una sanción. Esto es, digamos, una vez ortodoxo de la versión inicial de la teoría pura del derecho, y que la teoría ecológica complementa o le da una vuelta de tuerca señalando que esa norma secundaria en realidad no es un reflejo de la primaria o está implícita en la primaria, sino que ambos integran como un juicio disyuntivo lo que debe entenderse como una norma jurídica, con un tramo que menciona la licitud del comportamiento y un tramo que menciona la ilicitud como posibilidad, o es lo uno o es lo otro, o cumplo el deber o lo incumplo, pero nunca se pueden dar las dos cosas a la vez, en sentido lógico, porque viola el principio de identidad. Bueno, esto Joseph Koons lo reconoce también como un aporte complementario a la teoría pura del derecho. De todos modos hay que aclarar que la teoría ecológica del derecho prácticamente no refuta nada de la teoría pura, sino que toma todo la teoría pura del derecho en lo que tiene que ver con aspectos de lógica normativa. Con lo cual en ese punto hay una coincidencia prácticamente plena. Y respondiendo a la pregunta concretamente, puedo mencionar estos dos aspectos que Kelsen reconoce en aquella época, porque después si uno mira la obra de Kelsen, como bien acaba de señalar el amigo Fernando Carrillo, ni se agota en sus libros sobre teoría pura del derecho, ni concluye ni en la primera ni en la segunda edición de la teoría pura del derecho. Así que bueno, esta es el desarrollo de Kelsen hace por entonces, hacia fines de los 40, comienzos de los 50. Espero haber contestado la pregunta. Gracias, doctor Diego.